amadas hermanas, les doy gracias por estar aquí. Primeramente a nuestro Padre Celestial por dar la oportunidad de poder llevar su palabra y que podamos atesorar en nuestros corazones cada palabra que el Señor a través de sus hijos nos los da para que seamos pues instrumentos de Él, y que el Espíritu Santo siempre dejemos que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que abra nuestros corazones y que este momento Él esté aquí presente con nosotros para que Él glorifique el nombre de Cristo, porque a eso vino el Espíritu Santo, a glorificar el nombre de nuestro amado Cristo, nuestro Salvador. Bueno, mis hermanos, mi palabra, como dice allí, tú eres importante para Dios. Todos somos importantes para Dios. Y les voy a hablar en Hechos, capítulo 10, me voy a basar en esa palabra para darle ese entendimiento, como cuando leí la palabra, de verdad que fue maravillosa, porque esta palabra es poderosa. Y bueno, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores, Pedro también tuvo, por medio de un éxtasis, él tuvo una revelación, donde el Señor bajaba un manto con diversos animales y le decía, mata y come, pero él decía que él no podía hacer eso. Pero él se encontraba en ese momento en una disyuntiva, o sea, porque él decía, como muchas veces decimos nosotros, Señor, ¿será que está correcto que haga esto o no lo haga? ¿O me estás probando, Señor? O sea, debemos tener de verdad en ese momento un discernimiento para poder entender. Pero él en ese momento, él no entendía. Él lo vino entendiendo cuando vino el ángel y le dijo que venían unos hombres a hablar con él, de parte de Cornelio. Entonces, cuando él ve que llegan esos hombres, es donde él entiende que el Señor tenía un propósito, pues, tanto con Cornelio como con Pedro. Bueno, aquí les voy a decir, como les estaba diciendo, Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Él oraba, ayudaba a los más necesitados. Tenía muchas cosas a su favor, pero saben, a pesar de todo, de que el Señor le habló por medio de un ángel, pero le faltaba algo, le faltaba ser salvo, le faltaba reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Y por eso podemos conocer personas que son religiosos, ¿verdad? Que hagan buenas obras, que ayuden a los demás, pero si no conocen a Cristo no podrán ser salvos, porque como ya sabemos, y lo dice la palabra, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Este pasaje también nos enseña que Dios prepara los corazones de los suyos. Pudiéramos decir que Cornelio no era de él, porque era un gentil, ¿verdad? Pero saben que cuando el Señor vino y nos entregó y nos dijo la gran comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos y llevar la palabra hasta el fin, Samaria, Jerusalén y bueno, hasta el fin. Entonces, los apóstoles estaban allí, pues, como encasillados. Allí estaban en Jerusalén, pero el Señor tenía un plan mayor, maravilloso, porque debemos darle gracias al Señor por eso, porque Él fue el que nos escogió a nosotros. Él fue el que nos tomó, pues.
preparó nuestros corazones para que pudiéramos recibir a Cristo en nuestro corazón. Dios escuchó la oración de Cornelio y se agradó de él. Por eso digo que no debemos subestimar a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces reflejamos algo, pero lo que está en el corazón es lo que el Señor ve. Y el Señor vio en su corazón que era un hombre justo y un hombre que oraba. Hay un dato particular en esto, porque desde donde él se encontraba, en Cesarea, él oraba a la misma hora que oraba en Jerusalén, que oraba en el templo de Jerusalén. Bueno, aquí también digo, nosotros, muchas veces, en nuestro corazón, porque bueno, como ya sabemos, nuestro corazón es engañoso, que a veces pensamos que hemos llegado a la plenitud de la excelencia, pero no, nosotros estamos en un camino y el Señor lo que pide de nosotros es que tengamos un corazón humilde. Aquí vemos que Dios trató con Cornelio y también trató con Pedro. Los judíos se volvieron religiosos. ¿Por qué? Porque cuando, bueno, y en este momento diría yo también, si te dicen eres el pueblo escogido, tienes que tener una madurez para tener una humildad y no crecerte, pues. Y ellos, los judíos, ellos eran el pueblo escogido. Y no, en su mente, ellos no tenían ni por la más mínima idea le pasaba por su mente de que el Señor también, a todos, el Señor necesita, o sea, todos somos necesarios para el Señor, todos. Bueno, aquí Pedro entendió que no se trataba de comida. Cuando el Señor le baja ese manto con esos animales y le dice, Pedro, mata y come, él decía, no puedo, esos animales son inmundos, no puedo comer eso. En ese momento él pensaba que era alimento, pero él luego entendió que no era eso. No se trataba, la santidad no se define por lo que comas o dejes de comer, sino por la comunión con Cristo. Dios necesitaba que Pedro entendiera que no podía hacer distinción de personas. Y nosotros también necesitamos entenderlo. Y lo digo por mí, porque esta palabra me trilló bastante, porque muchas veces nosotros tenemos hermanos predilectos, nosotros a la hora de predicar, y si vemos que o es un borrachito o algo, no nos acercamos, como que escogemos pues a las personas, no lo digo que todo, pero bueno, como que escogemos a esa persona para darle la palabra, pero no tenemos ni el más mínimo entendimiento de lo que realmente implica el llevar el evangelio, porque el Señor dice que todo hombre debe conocer las buenas nuevas. Nunca olvidemos en esta parte, y esta parte es la parte que nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. Cuando nosotros estamos hundidos, nosotros estamos como buscando esa ayuda. Bueno, esas personas que están en este momento hundidas, están como estábamos nosotros en ese momento, buscando un respiro, buscando algo nuevo. Y cuando nosotros llevemos la palabra, nosotros debemos entender eso, de que las buenas nuevas se hicieron para todos. La palabra de Dios es para todos. El Señor no tiene predilecto ni favorito. Él dice que
a todos, todos debemos conocer la palabra, todos debemos reconocer que Cristo es nuestro Salvador en nuestro corazón. Con esto lo que le quiero decir es que muchas veces nuestros prejuicios son piedra de tropiezo para muchas personas, porque a nosotros nos señalan, ya de por sí nos señalan, pero a veces nosotros le damos ese clic, le terminamos de dar ese, para que hagan tengan esa actitud con nosotros. Esperemos que hay una parte aquí que me quedó también de cuando la encuentro, que nosotros debemos ir siempre a la cruz, reconocer. Luego de que escuché esa prédica, me fui a la palabra y lloré, volví a llorar porque estaba llorando cuando la estaba escuchando, volví a llorar porque wow, fue muy muy fuerte lo que el Señor vivió por nosotros, pues. Y cuando nosotros vamos a la cruz, nosotros reconocemos que no somos nosotros, que es Cristo, el que Cristo destruye nuestro ego, pero debemos ir a la cruz. Que reconozcamos que todos debemos ir a ese momento donde reconocer de que no somos nada, sin el Señor no somos nada. Que nos dé mucha humildad en nuestros corazones y amor, sobre todo mucho amor, porque el Señor tuvo gran amor. Él cuando vino, Él no se encontraba en los mejores lugares, Él se encontraba donde estaba el más necesitado, donde estaban las personas que estaban bajo influencia demoníaca, personas que no tenían una vida, y el Señor les dio una nueva vida como a nosotros también, y debemos ser agradecidos por eso. Le voy a leer aquí en el versículo 10-28 una parte que dice así: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto lo dijo Pedro cuando fue a visitar a Cornelio, porque en aquel momento los gentiles eran vistos como inmundos, personas inmundas, no merecedoras de la gracia de Dios. Y eso se lo fueron creando los judíos, porque la mayoría se estaban llenando de orgullo y creían que solo ellos serían salvos. En este versículo 10-28 nos confirma que Pedro tenía prejuicio, pero logró entender que no hay nadie lejos de la gracia de Dios. Dios no está limitado por nuestros prejuicios. El Evangelio es para todos, las buenas nuevas son para todos. Podemos ver reflejado el amor de Dios por todos, ¿verdad? Y aquí lo vemos reflejado tanto en Pedro como en Cornelio. Cornelio en Cesarea, Pedro en Jope. Cornelio era un hombre sincero, desprendido de su dinero y entregado a la oración. Vivía conforme a un hombre cristiano, y Dios conocía su corazón. Pedro, un humilde pescador con carácter fuerte. El Señor fue transformando también la vida de Pedro, porque Pedro tenía un carácter muy fuerte. Fue transformado porque Pedro tenía muchas fortalezas, tenía muchas estructuras que quitar. Y en este pasaje vemos que Dios trató con los dos por un bien común. El bien común, Cristo Jesús. Cornelio, el de
El propósito del Señor con Cornelio era el de obtener una salvación tan grande por medio de Cristo. Y el trato que tuvo con Pedro era para que cayeran esos prejuicios y pudiera entender que todos merecemos de esa gracia del Señor. Y esto es un ejemplo de que Dios no deja de tratar con todos nosotros. El Señor trata con todos nosotros, tanto los que estamos dentro como los que estamos fuera. Aquí podemos ver evidenciado eso, porque Cornelio no era cristiano y el Señor trató con él, trató con su corazón, porque cuando el Señor nos aparta, así estemos, o seamos inconversos, el Señor mueve las piezas, porque Él es el que es el hacedor de todo, el creador, el que por medio de Él se logra todo. Y el Señor nos pide que dispongamos nuestros corazones, que aún estando aquí adentro, siempre dispongamos nuestros corazones, que si nos equivocamos, que yo cuando cometo alguna, el Espíritu Santo me redarguye y digo, me tumba, y yo digo, wow, pero luego digo, gracias Espíritu Santo, porque si tú me estás haciendo eso es porque tú estás obrando en mí, es porque tú quieres algo mejor para mí, tú quieres que yo mejore, pero por un bien común, que es el de, como les vuelvo a repetir, el de llevar la palabra del Señor. Amén. Aquí yo, el Señor de verdad que yo digo, wow, Señor, tú eres poderoso, eres tremendo, porque nos hace ver cosas que no pensamos que tengamos pues en nosotros. Nosotros pensamos que estamos bien, nosotros estamos chévere, pero no. Y lo entendí en una palabra que dice, Pablo dice, yo no creo haberlo alcanzado todo, y fue el apóstol Pablo. Yo no creo haberlo alcanzado todo. Yo digo, si él que es el apóstol, imagínense. Y claro, no es una excusa, porque tampoco debemos excusarnos, no, porque no debemos excusarnos, debemos reconocer. Y a veces hay un hermano que viene y te habla de parte de Dios y tú te pones como que, me pasa, siento como cierta, pero luego que va pasando y yo digo, bueno, eso que siento es porque hay una estructura, es porque hay una religiosidad, es porque hay algo allí que no es de Dios, porque lo que es de Dios produce paz, ¿verdad? Y a veces cuando yo estoy en paz, yo me siento feliz, yo, ay, amén. Pero cuando yo me siento, yo digo, algo está pasando porque no me siento como, o sea, esa paz que el Señor me da, porque cuando conocí al Señor, yo no conocía esa paz, yo no la conocía, y cuando yo conocí esa paz, es como, dice, lo llenó todo, ¿verdad? Y yo dije, wow. Pero luego de eso, porque cuando dicen que es el primer amor, ¿verdad? Ay, el primer amor, que estamos así como flotando en el aire. Y después vamos sincerándonos y vamos, el Señor te dice, yo te amo como tú eres. Cuando tú estás afuera, yo te amo como tú eres. Pero una vez que estás adentro, el Señor te dice, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir igual? ¿O vas a avanzar? ¿Vas a cambiar? Y eso ha hecho el Señor en mí. Muchas veces también nos creamos estructuras cuando no podemos ver que el hermano me vea que yo estoy mal. No, yo tengo que estar bien, porque yo le estoy dando palabra de ánimo, yo tengo que estar bien. Pero a veces nosotros estamos rotos por dentro y necesitamos una palabra. Y con eso también trató el Señor conmigo esta semana. Entonces, a veces, es verdad, a veces
llevamos todo a Dios, pero a veces el Señor también usa a alguien para que nosotros lo escuchemos, nos lleva una palabra de ánimo, una exhortación, ¿verdad? Agradezco a mis hermanas que me exhortan. Gracias, mis hermanas. Gracias. Bueno, el propósito de Dios, tanto en Pedro como en Cornelio, fue cumplido. Fue cumplido. Y y le tenemos que dar gracias a Cornelio, porque gracias a Cornelio estamos aquí. Gracias a Cornelio la palabra fue llevada a los gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Éramos. Somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Amén. Y cuando aquí también se habla de comida y de todo, a veces nosotros nos encajonamos como en un cuadro. No, esto no es así, no, esto no es así, no, esto no es así, sin entender que los tratos de Dios para con todos es diferente. Y pensamos que entonces es importante, de verdad es importante. Esta palabra a mí me pareció maravillosa, trató conmigo, como dijo la pastora, de verdad que trató conmigo. Me veían por ahí hinchada, pero era el Señor tratando conmigo, porque sí, debemos reflexionar en nuestras actitudes, si cometemos algún error con algún hermano, abordarlo pues y hablar con él, y que no se cree malas expectativas ni prejuicios los unos con los otros, porque el Señor nos juntó para que estemos juntos, no para que estemos distorsionados, ni uno por aquí, uno por allá, no. El Señor quiere que todos estemos juntos, así como estábamos en el encuentro, que fue maravilloso. Y gloria a Dios por eso, amén. Bueno, el Señor con esto que hizo, cumplió la promesa de Abraham, que Él le dijo que él y su simiente heredarían la tierra. Y nosotros no somos hijos de Abraham, pero espiritualmente lo somos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor movió las piezas. El Señor quiere que tanto los que están fuera cambien como los que estamos dentro. Y no porque tengamos tiempo en el Evangelio, siempre necesitamos cambiar algo en nosotros, renovarnos, porque el Señor nos renueva cada día. Cada día nos renueva el Señor. Y el Señor dice, tú y tú y tú y tú, y todos somos importantes para Él, porque todo lo que se ha venido desde que Cristo sufrió en esa cruz, de verdad que fue por amor a nosotros, fue maravilloso. De verdad que es grande el Señor. Bueno, el Señor mandó a Pedro, como le estaba contando, ¿verdad? El Señor mandó a Pedro a hablar con Cornelio, y Cornelio le estaba esperando. Y cuando él vio a Pedro, él se arrodilló ante Pedro. Y Pedro le dijo, no, yo soy un hombre igual que tú. Esas personas que fueron con Pedro a acompañarlo, esas personas estaban asombradas de que cómo él iba a ir a ese sitio, cómo tú vas a ir a ese sitio. ¿Tú comiste con ellos? O sea, por el prejuicio de la comida. Pero el Señor no quiere prejuicios de comida. O sea, el Señor no quiere eso. El Señor, lo que Él quiere es que nosotros todos tengamos
tengamos esa humildad de reconocer de que todos necesitamos de Dios, porque así como somos necesarios para Dios, Él lo es. O sea, no todos nosotros somos importantes para Él, pero Él también debe ser importante, necesario para nosotros, para nuestra vida. Aquí anoté unos aspectos importantes para reflexión. El primer aspecto importante que puse es que Dios no hace diferencia entre nosotros sus hijos. El segundo, el Señor usa a las personas y las transforma mediante el proceso. Es decir, el Señor me usa a mí para ir a hablar con alguien, pero durante el proceso o mediante la situación, Él está procesándome a mí. Pensamos que el Señor está tratando de mejorar algo en la otra persona, que lo está haciendo, pero también está mejorando algo en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo no sé si les ha pasado, dice, wow, pero ¿por qué me topo con este tipo de personas? ¿Pero por qué me topo? Es porque el Señor quiere que cambies algo. Él te lo está diciendo, pero a veces nosotros no entendemos. Nosotros nos hacemos los sordos, ciegos y mudos y no entendemos. Hasta que llega el momento de que te trilla y entonces ahí sí te toca entender. El tercer aspecto importante que anoté aquí fue que debemos predicar el Evangelio para que más almas lleguen a Dios. ¿Por qué? Porque a eso vinimos. El Señor nos está preparando para nosotros multiplicar lo que Él sembró en nosotros. El cuarto aspecto, que no nos creamos mejores. No nos creamos mejores que nadie, que ninguno. Sino que debemos practicar el vivir con un corazón en gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos alcanzó. Su misericordia nos alcanzó. Y por eso le damos gloria a Dios. El quinto aspecto que quiero que escuchen: lo que para nosotros es difícil, para Dios no lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llevamos la palabra y no, eso no va a creer. No somos nosotros, es Él. Es Él, porque el Señor con esta palabra a mí me dio a entender que Él trató con ese Cornelio, y por allí hay muchos Cornelios, y nosotros somos Pedro. Entonces imagínense, el Señor está tratando con nosotros también. Amén. Bueno, el quinto aspecto, lo que para el sexto aspecto es que debemos ver a los demás como Dios nos ve a nosotros. El Señor ve el interior de nosotros, no el exterior, el interior. Que no olvidemos que somos simples hombres. La humildad debe estar en todas nuestras acciones, y sobre todo que seamos obedientes a la voz de Dios, porque Él nos habla por la palabra, nos habla mediante un hermano, nos habla mediante una predicación, pero a veces nosotros sentimos que nos está diciendo algo, pero debemos ser obedientes al Señor. Debemos buscar más de esa obediencia. Bueno, esta es mi primera predicación. Bueno, va a ser corta, va a ser muy corta.
yo me enfoqué, a pesar de que se trataba de los prejuicios, me enfoqué mucho en la predicación.